Muy buenos días a todos los que madrugamos y estamos aquí. Vamos a dar inicio para el día de hoy, viernes 17 de octubre, con la primera conferencia programada para este segundo encuentro sobre usuarios web 2.0 y bibliotecas. Voy a presentar al doctor Juan Antonio Gómez García. Voy a leer un poco de su extenso currículum, algunos detalles nada más. El doctor Juan Antonio Gómez García es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular en el Departamento de Filosofía Jurídica de la Facultad de Derecho y abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. También ha traducido distintas obras filosóficas y jurídicas de clásicos del pensamiento político y jurídico francés y alemán. Ha editado y participado en numerosos libros colectivos sobre su disciplina de estudio. Ha elaborado trabajos filosófico-jurídicos en diversas revistas especializadas e impartido cursos y conferencias relacionados con sus líneas de investigación en universidades españolas y extranjeras, especialmente sobre hermenéutica filosófica y jurídica. Es investigador principal en el marco del convenio de colaboración académica suscrito entre el Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y el Departamento de Filosofía Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNED. Es investigador principal del Grupo de Investigación Derecho, Literatura y Cine de la UNED. Nuestro participante también va a estar en la tarde en el Cine Debate por esta línea que también tiene de cine, entonces por ahí lo vamos a tener también. Es director del Seminario Iberoamericano de Derecho, Política y Cine en la Universidad Autónoma de Nuevo León, investigador principal en el marco del convenio de colaboración académica suscrito entre esta universidad y la UNED y miembro del Comité Internacional Honorífico de la revista Isotimia, Revista Internacional de Filosofía Política y Jurídica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Juan Antonio Gómez García nos va a presentar, al igual que en el encuentro pasado y en otros seminarios que hemos tenido, unas pláticas muy interesantes que abordan los usuarios, los estudios de usuarios desde un punto de vista filosófico. En este caso, para esta sesión de este viernes 17, nos va a presentar hermenéutica del comportamiento informativo en los estudios de usuarios de la información. Le damos la palabra. Muchísimas gracias, doctor Juan José Calva. En primer lugar, quería agradecerle al doctor pues, su amabilísima invitación para formar parte de este seminario, del cual pues, me considero ya a estas alturas, ya después de varios años de participación, como un miembro más, y para mí es tan satisfactorio y tan estimulante porque me permite esto contrastar mi trabajo en el ámbito de la hermenéutica con algo muy distinto a lo que es el derecho, que es mi área de formación y en la que yo fundamentalmente trabajo, y por tanto me sirve para abrir mis perspectivas sobre mis planteamientos de filosóficos y hermenéuticos en general, ¿no? De ahí que yo le agradezca tanto al doctor Calva que me invite siempre, y yo siempre responderé a su llamada, ¿no? Como decía aquel personaje de aquella película, Conspiración de silencio, siempre responderé a tu llamada, ¿no? Entonces, permitiéndome esta licencia, pues se lo digo aquí al doctor Calva, ¿no? Ya entrando en materia, esta ponencia constituye un paso más, si se quiere llamar así, dentro de la línea de trabajo que venimos desarrollando desde hace 2, 3 años a esta parte de tratar de reflexionar los estudios de usuario de información desde la hermenéutica, en la medida en que yo estimo que fundamentalmente es una actividad hermenéutica la que ustedes realizan en sus estudios de usuarios. Ayer me dio muchísimo gusto que el doctor Ríos pusiese de manifiesto aquí precisamente la naturaleza hermenéutica de la información, en el fondo, ¿no? Él decía ayer, si recuerdan, que lo que se puede entender por información es algo que responde siempre a un proceso de interpretación que establece qué es información en el ámbito de un determinado contexto cultural. Evidentemente es un presupuesto hermenéutico, es decir, y yo creo que es el más acertado para comprender todo esto, puesto que es tal la complejidad, la diversidad
la multiplicidad de facetas que tiene aquello que pueda entenderse por información, que si uno no lo aborda desde la hermenéutica, difícilmente puede llegar a entenderlo en toda su complejidad y riqueza. Por tanto, ya en la línea de los estudios de usuarios de la información, en la medida en que es una disciplina de la bibliotecología que se inserta bajo este parámetro general de una consideración hermenéutica de lo que es la información, que ayer muy bien, como digo, puso de manifiesto el doctor Ríos, pues yo entiendo que es muy útil, puede ser muy útil, una reflexión desde la hermenéutica sobre lo que son los estudios de usuarios, que eso es lo que venimos haciendo desde hace, ya como les decía antes, 2-3 años. Y hemos hecho una reflexión que ha ido desde lo más general a lo más particular, siempre tomando como referencia el modelo Nain, el modelo del doctor Calva, que a mi juicio es un modelo extraordinariamente útil para poder reflexionarlo hermenéuticamente, porque es un modelo extraordinariamente comprensivo, muy descriptivo, es decir, por tanto, y muy abierto. Entonces, la apertura de la descripción del modelo Nain sobre el fenómeno de las necesidades de información creo que es una elaboración, es una construcción muy interesante para una reflexión hermenéutica sobre aquello que se pueda entender por estudios de usuarios. Y ya hemos hablado de todo esto y hemos hablado dentro de las 3 fases del fenómeno, como conocerán ustedes. La primera fase, el surgimiento de la necesidad de información, ya lo hemos tratado en otra ponencia, concretamente en marzo en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Y ahora corresponde el tratamiento de la segunda fase del modelo Nain, que es el modelo que es la fase que tiene que ver con el comportamiento informativo de los usuarios de información. Entonces vamos a tratar de aquí hacer plantear líneas de desarrollo, líneas básicas, para ver en qué medida, primero, mostrar que se trata de una actividad hermenéutica, obviamente, y después hacer propuestas metodológicas de desarrollo desde la hermenéutica para comprender mejor o intentar comprender mejor esta fase del modelo Nain, la fase del comportamiento informativo de los estudios de usuarios. Para ello voy a articular la ponencia en cuatro partes, ¿no? Una primera parte donde vamos a tratar de refrescar siempre conocimientos y, si no, para la gente nueva, pues que darle un marco muy genérico sobre cómo podemos entender los estudios de usuarios como hermenéutica. Una segunda parte, vamos a reflexionar sobre el usuario, sobre la persona, que en definitiva es el eje sobre el que gira todos los estudios de usuarios. El usuario, aquí se ha dicho ya hasta la saciedad, por activa y por pasiva, que el centro es el usuario, lo más importante es el usuario, ¿no? Y de hecho el modelo Nain está focalizado al usuario, es decir, el usuario es el que pone en marcha el modelo y el que lo cierra. El modelo lo pone en marcha desde el momento de que tiene una conciencia de necesidad y lo cierra desde el momento en que está satisfecho o insatisfecho como resultado de su comportamiento informativo. Por tanto, vamos a reflexionar un tanto como sobre el concepto de usuario, que ya lo hicimos en Tuxtla Gutiérrez, pero vamos a volver a retomar esto y quizá profundizar algo más, tratando de proponer aquí un concepto analógico de usuario, desde la hermenéutica analógica, fundamentalmente el doctor Mauricio Bichot, que a mi juicio es una hermenéutica extraordinariamente fructífera para entender todo esto. En tercer lugar, ya vamos a entrar en lo que es una hermenéutica del comportamiento informativo de los estudios de usuarios, como les dije, en la fase intermedia del modelo Nain. Vamos a ver toda la problemática hermenéutica que comporta esta fase, para ya establecer aquí un corolario final, ni siquiera unas conclusiones, porque esto está completamente en pañales, como decimos en España, está completamente esto en ciernes, y siquiera pues apuntar aquí un cierre final, un corolario que nos permita, si tenemos interés, pues establecer líneas de desarrollo y de profundización sobre lo que aquí estamos hablando. Los estudios de usuarios como hermenéutica. Los estudios de usuarios partimos de la consideración de que constituyen una disciplina hermenéutica. ¿Por qué? Porque estas investigaciones interpretan necesidades de información de los usuarios, interpretan comportamientos informativos y satisfacción o insatisfacción del usuario en esos comportamientos informativos. Y decimos hermenéutica porque interpretan. La hermenéutica es la filosofía de la interpretación. Ayer lo decía el doctor Ríos. La hermenéutica es aquella filosofía que se plantea el mundo como básicamente procesos de interpretación del sujeto en relación con el contexto en el cual se encuentra inserto, se encuentra viviendo, ¿no? ¿Y por qué decimos que es una disciplina hermenéutica? Porque se sustentan sobre un acto interpretativo general y diversos actos interpretativos particulares, que es un acto interpretativo que realiza en este caso el investigador, el sujeto, que plantea y desarrolla tales estudios e interpreta sus resultados en un proceso dinámico
que abarca desde el momento en que se evidencia una necesidad de información a una persona, a un usuario, hasta el momento final en que se satisface o no se satisface tal necesidad. Esta consideración general de todo el modelo, NEIN, es un gran acto interpretativo. Una evaluación, cuando ustedes evalúan finalmente todo esto, están realizando un acto muy complejo, pero un acto interpretativo, un acto de interpretación que tiene muchísimas dimensiones, que tiene muchísimas proyecciones y muchísimas lecturas. Y por eso ustedes son hermeneutas, a mi juicio. Básicamente los estudios de usuario los realizan hermeneutas, personas que tienen han de tener una conciencia de que realizan una actividad hermenéutica. ¿Cuál es el elemento hermenéutico más relevante en los estudios de usuarios de información? Básicamente el contexto. La hermenéutica, como les decía antes, es la filosofía que se basa en el contexto. En su comprensión del hombre y del mundo, ya no se contempla al individuo aisladamente, como por ejemplo lo hacía el racionalismo kantiano. El racionalismo entiende una especie de sujeto racional que está por encima del tiempo y del espacio. Recuerden la principal obra de Kant, Crítica de la razón pura, es decir, una razón universal, eterna, que no está condicionada por ningún condicionamiento de carácter coyuntural o temporal, sino que está más allá del tiempo y del espacio. Sin embargo, la hermenéutica comprende al hombre y al mundo bajo coordenadas espaciotemporales, en el marco de contextos, en el marco de contextos específicos que se pueden entender dependiendo de la hermenéutica que ustedes manejen. Gadamer, por ejemplo, uno de los grandísimos hermeneutas del siglo XX, entiende que ese contexto le viene dado al sujeto en forma de tradición, es decir, de una tradición que le viene dada por el momento y el lugar donde ha nacido. Eso le condiciona contextualmente y condiciona su modo de ser en el mundo, dice Gadamer. Por ejemplo, Heidegger, el maestro de Gadamer, habla de una historia efectual, es decir, el momento histórico en el cual nace el sujeto como acontecimiento que se da aquí y ahora, es lo que determina la condición existencial del sujeto, dice Gadamer, el Dasein, ¿no? El ser ahí, el estar ahí. O bien Ricoeur, otro hermeneuta muy famoso francés, que habla de el contexto le viene dado en forma de texto al sujeto. Es decir, y entiende Ricoeur por texto algo mucho más amplio que el texto escrito, sino también el texto oral, incluso la acción es texto, la acción, y los objetos son textos. Entonces, todo esto configura, según Ricoeur, el contexto en el cual se da la vida, el existenciario, en definitiva, del sujeto y que lo constituye tanto ontológicamente, es decir, como ser, y esencialmente como tal individuo. Por tanto, la hermenéutica es esta filosofía que comprende al sujeto de esta forma, bajo factores contextuales. Y es obvio que en los estudios usuarios, lo veremos ahora, los contextos son fundamentales para entender a los usuarios, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Podemos hablar luego de todo esto. Bien, dicho esto, y tomando como, en este caso, pretexto, dirían los hermeneutas, el modelo NEIN, vamos a tratar de ver cómo se hermeneutizan los estudios de usuarios a partir de este modelo en base a la consideración de los anteriores factores contextuales. El modelo NEIN, como les decía antes, es un modelo explicativo del fenómeno de las necesidades de información que, a mi juicio, tiene la suficiente elasticidad, la suficiente apertura y la suficiente capacidad de comprensión del fenómeno que nos va a servir como base para realizar estas investigaciones. Las fases del modelo NEIN, aquí las tienen, ya las conocen de sobra, ¿no? Primera fase, surgimiento de la necesidad de información. Segunda fase, comportamiento informativo del usuario de cara a satisfacer esta necesidad. Tercera fase, satisfacción o insatisfacción de la necesidad de información del usuario. De tal manera que, de forma general, todas estas fases de este proceso se encuentran bajo la influencia tanto de factores externos, lo que llama el doctor Calva factores externos o factores ambientales del sujeto, como de factores internos que tienen que ver con las características particulares, personales de cada sujeto. Aquí tenemos ya planteado el modelo NEIN. Por tanto, los estudios de usuarios como hermenéutica, y vamos a partir del modelo NEIN. Antes de entrar en una hermenéutica del comportamiento informativo del usuario, les dije antes que es interesante, yo creo aquí, y yo creo que es un reto, un desafío ahora mismo teórico que tiene el seminario, es reflexionar sobre el concepto de usuario. Reflexionar sobre el concepto de usuario, que es un concepto extraordinariamente problemático. Es un concepto muy problemático, el de usuario de la información.
Y precisamente la problematicidad del concepto es tan fuerte y es tan profunda, a mi juicio, que solamente, creo yo, o si no solamente, al menos pudiéramos intentar comprenderlo desde un concepto analógico de usuario, un concepto de usuario muy abierto, muy flexible, pero sin llegar a diluirse en cualquier cosa. Por ejemplo, si entendemos el usuario unívocamente, como un concepto unívoco, entenderíamos por usuario solo una cosa muy determinada, muy clara y muy distinta, como diría Descartes, ¿no? Como por ejemplo, solamente, por poner un ejemplo de concepción unívoca o univocista de usuario, solamente la persona que acude a un centro de información o a una biblioteca para satisfacer una necesidad concreta. Eso es un usuario. Pero no, un usuario de información son más cosas. Es decir, ahí tenemos un concepto muy cerrado de usuario, muy unívoco de usuario. Pero, ojo, corremos también el riesgo de entenderlo de manera excesivamente equivocista, como un concepto equívoco. Es decir, usuario puede llegar a ser cualquier cosa, como por ejemplo una persona que crea tener o sienta una pulsión de que necesite una información y no haga nada, por ejemplo, por satisfacer esa necesidad o esa pulsión, o ni siquiera, no es que no haga nada, sino que sea algo meramente transitorio. A eso no se le puede llamar usuario, creo yo, porque si no, cualquier idea que se nos venga a la cabeza en cualquier momento, seríamos usuarios de información todo el mundo en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Es algo excesivamente disolvente, excesivamente abierto, excesivamente equívoco, excesivamente evanescente. Por tanto, un concepto equívoco de usuario sería este. ¿Dónde estaría la cuestión? Yo creo que en un concepto analógico, un concepto que media entre la univocidad y la equivocidad. Un concepto que ve al usuario no unívocamente, es decir, no de manera tan cerrada e inmutable y rígida como en el caso anterior, pero tampoco equívocamente. Es decir, equívocamente hasta el punto de que no se pueda dar una conceptualización mínima al respecto, sino analógicamente, esto es, que medie entre ambas concepciones de usuario. Es decir, partiendo de que existen predominan son las diferencias entre los individuos, es decir, no hay persona igual a otra, eso está claro. Cada uno somos, decimos en España, de nuestro padre y nuestra madre. Es decir, hay tal diferencia de personalidades y de caracteres, ¿no? que obviamente hay que partir de la idea de que lo que predomina no es la identidad, es la diferencia. Pero a partir de esas diferencias vamos a poner de manifiesto, eso haría un concepto analógico de usuario, unas mínimas bases comunes, un orden conceptual mínimo que permita comprenderlo en toda su riqueza y complejidad. Tratar de buscando la semejanza entre lo desemejante, un concepto que nos permita tener una base para saber de qué hablamos cuando hablamos de usuario. Y precisamente las causas de esta analogicidad del concepto de usuario residen en la complejidad, como les decía, en la apertura, en la flexibilidad y en la dinamicidad que lo acompaña. Fíjese la diversidad de ambientes posibles en que puede darse un usuario, ¿no? En los usos que pueden hacer distintas personas de una misma información, un uso completamente diverso, ¿no? Fíjese también la diversidad, en suma, y la complejidad de los factores que intervienen en esta fase del fenómeno de las necesidades de información. ¿Cuáles serían las bases hermenéuticas para un concepto de usuario desde la analogía? Pues sería, a mi juicio, una buena punto de partida podría ser el siguiente: que el concepto de usuario se determine por el cumplimiento de la totalidad de las fases del fenómeno del modelo Calva, del modelo del doctor Calva. Es decir, vamos a empezar a hablar de usuario cuando hagamos un acto interpretativo que nos permita constatar que ese sujeto cumple la totalidad de las fases, o al menos intencionalmente la ha pretendido cumplir. De tal manera que el usuario se defina por el fenómeno y el fenómeno se defina por lo que lleva a cabo el usuario. Es decir, que hay una retroalimentación entre el concepto de usuario y el fenómeno de las necesidades. De tal manera que aquí tenemos lo que llaman los hermeneutas el círculo hermenéutico. Es decir, el ir desde el fenómeno al usuario, del usuario al fenómeno permanentemente. Ahí yo creo que se puede empezar a hablar analógicamente de usuario. Y ahí tenemos, creo yo, un concepto abierto y dinámico de usuario, de suma analógico. Esto hay que desarrollarlo mucho, hay que discutirlo mucho, y creo que da para hablar aquí incluso un seminario solamente dedicado a esto. En todo caso, la primera consecuencia en el orden noseológico
y metodológico del anterior es que de esta forma nos ubicamos en disposición de comprender al usuario en toda su rica y variada diversidad de modalidades y tipologías. Porque lo que nos permite establecer tales tipologías y modalidades es su analogicidad, el entenderlo bajo ciertos criterios comunes que permiten de alguna manera, fíjense que hay que ser muy humildes, es decir, y ahí eso nos evita caer en la univocidad, en concepciones muy cerradas, muy estrechas, de alguna manera, en determinada medida y en cierto sentido. Ahí está la analogía, comprenderlo. La analogía siempre, la analogía de proporcionalidad propia, que es la analogía por excelencia, es la analogía que viene de los medievales, Santo Tomás de Aquino, Cayetano, que luego retoman Juan de Santo Tomás, etcétera, etcétera. Estos autores hablan de la analogía como proporción, en relación con dónde estás, dónde vives. Por tanto, siempre te lo permite comprender de alguna manera, en determinada medida y en cierto sentido. Sería la primera consecuencia en el orden noseológico, que cuando hablemos de usuario en estos términos. Hablemos de usuario en estos términos. Y una segunda consecuencia sería que hagamos unos estudios de usuarios, desde el punto de vista metodológico, a la luz de este concepto de usuario analógico. Aristóteles dice en su Metafísica que toda disciplina científica que se precie debe adecuarse a la naturaleza de su objeto de estudio. Es decir, yo no puedo estudiar química si no tengo un microscopio. Es decir, yo no puedo estudiar química con la mera observación visual. No puedo estudiar la formulación química. Necesito un instrumental específico y unos métodos específicos. De ahí la exigencia de que los estudios de usuarios partan de su conciencia de que es una actividad hermenéutica y, por tanto, adecúen su metodología a este presupuesto filosófico previo y partan también de la analogicidad del concepto de usuario para operar así bajo un método respetuoso con tal analogicidad en sus procedimientos metodológicos, para llegar así no a resultados unilaterales y rígidos, lo cual nos llevaría y sería resultado de una metodología excesivamente univocista, ni tampoco excesivamente abiertos, inciertos o difusos, lo que nos llevaría a resultados excesivamente equivocistas, sino resultados regidos por la prudencia, por la proporcionalidad. Yo creo que el investigador de estudios de usuarios es un investigador que sobre todo debe realizar juicios fronéticos, juicios de prudencia, juicios prácticos de carácter prudencial con aquello que está estudiando. De tal manera que estos juicios fronéticos, prudenciales, relacionen y consideren dinámicamente el usuario particular y su contexto informativo, así como los diversos tipos de usuarios entre sí, considerado estos no como comportamientos estancos, sino como les decía antes, categorías abiertas, mutables e interrelacionadas en razón de sus contextos particulares. De ahí que las tipologías estas que se ofrecen, a mi juicio, así, usuario, eso hay que verlo luego en la práctica. Eso hay que verlo. Por eso son juicios fronéticos. Porque es que estos son actividades prudenciales, son juicios prácticos. Bien, vamos a ya entrar en lo que es la hermenéutica de la fase de comportamiento informativo, que es la fase intermedia del modelo Nein. Aquí lo que vamos a ver es, a considerar y a tratar de comprender es cuándo un comportamiento de un usuario de información es un comportamiento informativo. Ayer el doctor Río nos dio pistas muy interesantes sobre qué entender por información, que entendemos cuál es la naturaleza de la información bibliotecológica. Ahí tenemos, yo creo que interesantes aportaciones para ver qué podemos entender por comportamiento informativo en la medida en que es un comportamiento que responde a lo que podamos entender por información, que se adecúe a los parámetros del concepto de información. Y, por supuesto, esta consideración, esta comprensión como comportamiento informativo es una actividad hermenéutica. Del momento en que la información es algo que se configura por la interpretación del sujeto, obviamente la comprensión de eso es una actividad hermenéutica. ¿Por qué? Porque se sostienen sobre un acto interpretativo complejo, donde el texto, en este caso utilizamos la terminología de Ricker, a interpretarse es la naturaleza, el modo de ser, las modalidades, los caracteres que revisten tal comportamiento que entendemos como informativo por parte de una persona a la que conceptualizamos como usuario. Digamos que este sería el perfil general hermenéutico de esta fase del fenómeno. Aquí la naturaleza hermenéutica nos viene demostrada por la importancia del contexto para entender el comportamiento informativo de un usuario, tanto externo como interno.
Es decir, en cuanto aparece el contexto, hay hermenéutica. En cuanto aparece la cultura, en cuanto aparece el ambiente, en cuanto aparece el hábitat, el medio, hay hermenéutica, no hay otra cosa. No hay otra cosa, porque los datos no nos vienen en bruto, vienen siempre mediados por tradiciones, por vivencias, por percepciones particulares. Entonces, siempre hay hermenéutica, siempre hay interpretación. ¿Cuáles serían, hablando en términos hermenéuticos, los elementos precomprensivos para una hermenéutica de esta fase? En primer lugar, los factores hermenéuticos que nos vienen dados de la fase anterior. Ya hablamos en Tuzla Gutiérrez de estos. ¿Cuáles serían? En la fase anterior, obviamente, la fase de surgimiento de la necesidad de información. Obviamente, un elemento precomprensivo sería la necesidad de información que determina tal comportamiento informativo. Es decir, el tipo de necesidad, el modo en que surgió, la intensidad, la importancia de tal necesidad para el individuo. Eso es un elemento precomprensivo para entender el comportamiento informativo de un sujeto, para comprenderlo. Y en segundo lugar, el contexto en que debe efectuar su comportamiento informativo de cara a satisfacer esa necesidad. Es decir, los medios y recursos materiales de los que dispone el sujeto. No es lo mismo un usuario, en este caso, que disponga de conexión a Internet o no, de cara a satisfacer un comportamiento informativo. Es un recurso que tiene o no tiene, y eso determina precomprensivamente al intérprete el comportamiento. Es decir, no podemos interpretar en un mismo nivel el usuario de una información que tenga acceso a Internet o no la tenga, por ejemplo, ¿no? También el ambiente sociocultural en que ha de llevarlo a cabo. Es decir, no es lo mismo un usuario de información que forma parte, no sé, de un país del tercer mundo que un país del primer mundo, donde existe pues, una mayor variedad en el primer mundo, en este caso, de recursos y de medios informativos para poder acceder a esa información. En este caso serían los factores que intervienen en el comportamiento informativo como factores externos. Y también, desde el punto de vista de los factores internos, factores contextuales internos, es importante el grado de compromiso personal, creo yo, con la necesidad de información que tiene el usuario. Es decir, hay necesidades que son más perentorias que otras para el usuario, ¿no? Entonces, uno se comporta de una manera más planificada, más calculada, más intensa, más eficaz, si la necesidad es más fuerte que si no lo es. Entiendo yo, ¿no? Todo esto lo podemos discutir, de todos modos. También las capacidades personales del sujeto, del usuario, para llevar a cabo el comportamiento necesario para satisfacerla, yo creo que es otro factor interno decisivo. Las capacidades que tiene una persona. No es lo mismo una persona que tenga una formación, por ejemplo, ¿no? Académica mayor o menor, siempre tendrá más capacidad en determinados ámbitos una persona que tenga una formación mayor, si es una información de carácter científico, lo que le interesa, o técnico, ¿no? Y también sus estrategias y tácticas concretas para planear y efectuar su comportamiento. Es decir, cuando uno hace algo en la vida, lo hace con arreglo a una estrategia y a una táctica, así se dice en el ajedrez. En el ajedrez, cuando se juega al ajedrez, se plantea primero la fase estratégica, donde uno sitúa las piezas, y luego ya la táctica, que es la ejecución del plan, ¿no? Pues eso es lo que se hace en la vida, en el fondo, ¿no? Voy a ir a Libia a escuchar una conferencia sobre hermenéutica. Pues vivo en el centro de la ciudad, pues tengo que agarrar el metrobús, entonces lo haces, ¿no? Eso es importante. Y eso es algo que responde al sujeto, es una condición personal del sujeto. Por tanto, el contexto como elemento precomprensivo para una hermenéutica de esta fase. Por tanto, la interpretación, la comprensión del ambiente, tanto físico como cultural, lo que en el modelo Nein se consideran factores externos, en que el usuario al que le surge una necesidad de información debe realizar y realiza el comportamiento informativo, es una actividad, como les digo, eminentemente hermenéutica. La comprensión de la peculiaridad y la variabilidad del ambiente en que ha de desarrollarse y se desarrolla es una actividad, como les digo, interpretativa, dinámica, circular, de interrelación recíproca entre el investigador y el usuario, unidad informativa o ambiente. Es una actividad que se retroalimenta y que permite entender con mayor realismo esta fase. Ahí vemos la naturaleza eminentemente hermenéutica de este hecho de la interpretación y comprensión del ambiente. Y lo vamos a ver más detalladamente, puesto que la interpretación, la comprensión de los factores internos del usuario a la hora de llevar a cabo su comportamiento informativo constituye una actividad interpretativa, ya que de una correcta interpretación de los tipos y perfiles personales de usuarios, según sus necesidades propias de información, se obtendrán mejores resultados
en el cumplimiento de sus objetivos de satisfacción por parte, en este caso, de las unidades de información. Como conclusión, la consideración y valoración dinámica, abierta, interrelacionada y flexible de ambos factores constituye el texto que tenemos que interpretar en este acto hermenéutico complejo. Porque la hermenéutica del comportamiento informativo es un acto hermenéutico, en general. Entonces, esta comprensión de esta fase del modelo NEIN es el texto que tenemos que comprender bajo estos caracteres, siempre en una retroalimentación permanente entre quien realiza el estudio de usuarios y el usuario. De todos modos, vamos a verlo ya más detalladamente, metodológicamente, todo esto. Ustedes, como investigadores o como personas que realizan estudios de usuarios, ¿qué metodología les puede servir para desarrollar estos presupuestos filosóficos de esta fase? En este caso, es importante que tanto el método como técnicas, como los instrumentos para la realización del estudio de usuarios se adecúen a los dos factores hermenéuticos anteriores, internos y externos, que den cuenta lo más precisa y rigurosamente posible de la problemática interpretativa hermenéutica que suponen en el estudio de usuarios que pretende llevarse a cabo. Vamos a verlo ahora. Primero, metodología; segundo lugar, técnicas; tercer lugar, instrumentos. Cuestión metodológica fundamental a plantearse en esta fase de interpretación del comportamiento informativo. Estamos en el comportamiento informativo, en un estudio de usuarios. La pregunta central, a mi juicio, es esta: ¿cómo comprender los modos y las condiciones bajo las que se realizan los distintos comportamientos informativos en el seno de una comunidad de usuarios? Esa yo creo que es la pregunta básica, corríjanme, lo discutimos ahora, que hay que plantearse metodológicamente en un estudio de usuarios. Se trata de la interpretación y de la comprensión del medio antropológico, religioso, cultural, geográfico, social, económico, político, jurídico, etcétera, en que se desenvuelve tal comunidad. Fíjese que esto es, como decimos en España, en Andalucía, tela, tela marinera. Esto aquí hay mucho. Por eso es tan admirable sus investigaciones, ¿no? El tener el valor ahí de lanzarse a una comunidad, ¿no? Pues, y llegar allí y decir, ¿cómo le entro yo a esto, ¿no? ¿Cómo le entro yo a esto? Y además a personas particulares de carne y hueso. O sea, me parece una investigación verdaderamente, ya se lo he dicho a Isabel muchas veces, ¿no? Verdaderamente admirable, ¿no? Pues es que hay que responder a esta pregunta, metodológicamente hablando, ¿no? Cuestión técnica fundamental a plantearse: ¿cómo entrar en una determinada comunidad de usuarios de información? Y en este caso, como les decía antes, el estudioso, ustedes deben realizar, o el profesional de la información debe realizar un juicio práctico. Es un ejercicio de racionalidad práctica, se dice en filosofía. Y por tanto fronético. Fronético, de frónesis en griego, significa prudencia, de naturaleza prudencial. Un juicio fronético, prudencial, equilibrado entre lo teórico y lo práctico. Ustedes obviamente llevan un bagaje teórico y vivencial cuando van a hacer un estudio de usuarios. Pero ojo, eso hay que equilibrarlo con la praxis. Y que conjuga aspectos prácticos expresados en la naturaleza concreta de la situación existencial en que se da un determinado comportamiento informativo en razón de las necesidades de información que lo determinan. Y esto es importante, no olvidar la necesidad de información, para que no rompamos el círculo, el desarrollo hermenéutico de todo el estudio. Es decir, hemos dicho antes que la necesidad de información del usuario es un elemento precomprensivo para entender y comprender con toda su profundidad su comportamiento. Y estos aspectos prácticos que tienen que ver con el aquí y ahora del usuario que vamos a estudiar y del comportamiento que realiza, hay que conjugarlo con aspectos teóricos, con aspectos metodológicos, que es lo que estamos ofreciendo aquí, para no traicionar así la cientificidad y el rigor del estudio. Es decir, no hay que ir, bueno, yo voy a hacer un estudio y vengo aquí. No, hay que llevar unas pautas previas metodológicas, lo más abiertas posibles y siendo conscientes de que son pautas que tienen una condición hermenéutica. Y finalmente, ¿qué instrumentos podemos disponer más concretos para comprender el comportamiento informativo de los usuarios? Aquí he puesto yo hacia unas reglas de interpretación en torno al comportamiento informativo de los usuarios, bases para desarrollo de reglas concretas de interpretación. De acuerdo con nuestros presupuestos metodológicos y técnicos articulados anteriormente, podemos establecer ciertas reglas concretas de interpretación del comportamiento informativo y que deben partir de los siguientes postulados. Deben contemplar cuestiones objetivas relativas a la adecuación y a la contextualización de la persona del investigador
en los estudios de campo de tal comunidad de usuarios, tales como el conocimiento del medio en que se produce un determinado informativo, lo que llamaban los Dilthey y todos los hermeneutas alemanes del principio del siglo, la Weltanschauung, es decir, la cosmovisión de tal comunidad de usuarios. Así, por ejemplo, es importante considerar el tipo de población, la muestra significativa que se adopte, tomando ambos, tanto población como muestra, como elementos hermenéuticos por separado, pero también interrelacionados entre sí. Que haya equilibrio entre muestra y población, y el tipo de población. Los comportamientos que usualmente realizan los usuarios en la comunidad en relación con el tipo de necesidades que los motiva. Esto es importante. Ese es el valor de la tradición, o el valor de la costumbre, lo que daría Gadamer, tradición. Es importante ver cuál es el bagaje tradicional de comportamientos informativos en relación con esas necesidades concretas de información por parte de los usuarios que ya han realizado tales comportamientos en esa comunidad. Son reglas de interpretación, yo creo, objetivas muy interesantes que nos pueden servir. Y finalmente, reglas de interpretación de carácter subjetiva que tienen que ver con los procesos de empatía nuevamente, con los usuarios, con la persona del usuario a investigar. El factor empático, fundamental, ¿no? Aquí para interpretar por qué se comporta así este hombre y para qué se comporta así. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? La necesidad, ¿para qué? Satisfacción, ¿no? Como corolario final, y ya no les canso más y hablamos, que yo creo que es lo importante, podemos decir que a partir de estas consideraciones generales de todo el fenómeno de la necesidad de información descrito en el modelo Nein y tamizado metodológicamente por la hermenéutica, se obtendrá, en primer lugar, un cierto grado de comprensión un cierto grado, no sean ambiciosos. Es decir, un cierto grado. Yo creo que es un cierto grado. Si ustedes presentan resultados cerrados, les van a meter mano inmediatamente. Y así pasa, ¿no? Que está bien y sirve para mejorar. Pero siempre, yo creo, y por eso es hermenéutica esto, siempre es prudencia. Es decir, un cierto grado. Un cierto grado de comprensión de la problemática empírica, de las experiencias y situaciones en que se da el comportamiento informativo de los usuarios, que son propias y acompañan a unos determinados usuarios de información. Eso es lo primero que podemos obtener. Un cierto grado de comprensión de experiencias y situaciones. En segundo lugar, esta comprensión en el ámbito de un determinado contexto informativo interno y externo. Es decir, y aquí me gusta mucho lo que hacen ustedes, que es cuando estudian a los tequileros de Jalisco, hablan de los tequileros de Jalisco, no los tequileros de todo el país. Es decir, no extrapolan resultados a todos los tequileros o a todos los bodegueros o a todas las comunidades que han estudiado. No, ojo. Esto se da en un determinado contexto informativo. Si no, usted está dando un salto ahí al vacío ya. Otra cosa es que usted ya realice estudios en otras comunidades que le permitan establecer bases comunes para entender de una cierta manera lo que va ya con más estudios, si hablamos de categorías como tequileros o vitivinicultores. No sé si me explico. Siempre hay que avanzar. Creo yo que una metodología hermenéutica avanzaría así. Y en tercer lugar, con el propósito de ubicarnos hermenéuticamente en una adecuada comprensión de la siguiente fase del fenómeno, que es el de la satisfacción de la necesidad de información del usuario. Obviamente, cuando interpretamos el comportamiento informativo, tenemos que tener en cuenta que luego hay que interpretar quizá el aspecto fundamental, que es si está satisfecho o el grado de satisfacción del usuario. Es un elemento a tener en cuenta hermenéuticamente cuando se interpreta el comportamiento informativo. Eso hay que tener, no quedarnos, ojo, esto hay que interpretarlo en función de la siguiente fase. En función de la siguiente fase, que hay que reconsiderarla dinámicamente en relación con la anterior, etcétera, que eso lo haremos, si Dios quiere, dentro de 2 años o 3, si me llegan las ponencias y podemos seguir, ¿no? Yo mientras que me aguanten ustedes, pues aquí seguiré. Con el objetivo final y principal de satisfacer, en la mayor medida de lo posible, en último término, sus necesidades informativas de acuerdo con un comportamiento informativo lo más operativo y eficaz posible. Ese sería el objetivo, en definitiva, que se pretende satisfacer con los estudios de usuarios. Aquí les doy una bibliografía para que profundicen si tienen interés y se las puedo proporcionar, y simplemente por muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para lo que estimen oportuno. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Antonio Gómez, por esta interesante forma de ver los estudios de usuarios desde un aspecto hermenéutico e interpretativo, y sobre todo retomar aspectos muy importantes sobre esta relación de las fases del fenómeno de las necesidades de información
necesidad, surgimiento de la necesidad, el comportamiento informativo y la satisfacción, y de vernos a nosotros que hacemos este tipo de investigaciones, pues de cierta manera como hermeneutas, porque estamos interpretando muchas cosas y sobre todo lo de el texto y el contexto, ¿sí? Y bueno, creo que todo esto pues da a ver para muchas inquietudes, muchas preguntas, sobre todo aquí los que veo que están haciendo cuestiones de investigaciones de campo directamente con diversas comunidades. Y pues les doy la palabra a ver qué inquietudes tienen ustedes, si les han surgido, porque yo tengo muchas. Ajá. A ver, ¿quién tiene por ahí alguna pregunta? A ver, aquí Armando, por favor. Pues nuevamente un placer haber escuchado al doctor Antonio García. Muchas felicidades por esta muy interesante conferencia. Gracias. Y bueno, en esta parte que usted menciona de la cosmovisión, que entiendo que está relacionada directamente con el contexto en el cual se va a estudiar una comunidad. En mi caso particular, y supongo que en algunos otros de los compañeros que han abordado también, como comenta el doctor Calva, estudios de campo con determinadas comunidades, pues de pronto uno se encuentra, ¿no? Bueno, en lo personal me sucedió, ¿no? Ese choque, ese impacto de decir, bueno, ¿y ahora por dónde le entro, no? Porque efectivamente son comunidades muy, pues, desconocidas, ¿no? De acuerdo a nuestro ámbito, a nuestro contexto personal. Y en ese sentido, ya que usted habla de la construcción de una metodología, no sé si en algún momento dado usted pudiera recomendarnos, aconsejarnos la construcción de esa metodología, pero también a la vez, bueno, la construcción, pero basada o apoyada en otras disciplinas que pudieran ayudarnos, ¿no? En este caso usted menciona cuestiones antropológicas, sociales, ¿no? ¿Cómo en un momento dado nosotros podríamos, o qué tendríamos que hacer para retomar de esas disciplinas esa parte que nos puede ayudar cuando nos enfrentemos nuevamente a otra comunidad? Pues muy interesante la pregunta. Esto es una pregunta muy difícil de responder. Yo voy a intentarlo. Aquí se da la tensión que se planteaba ayer en la conferencia del doctor Ríos, cuando se le preguntaba cómo diferencio, cómo sé yo que la información es socialmente válida. Porque claro, eso me exige a mí como bibliotecario, por ejemplo, esto está formado en todo, solo todo, ¿no? Como decía el Castizo, ¿no? Lo mismo creo que debe ocurrir aquí. Es decir, ustedes no tienen que ser antropólogos, no tienen que ser tampoco juristas, no tienen que ser sociólogos, no. Simplemente tienen que considerar aquellos aspectos antropológicos, sociológicos y tal, relevantes a efectos de la consideración de información que ustedes quieran tomar en consideración y del usuario. Es decir, un sujeto que vive en una comunidad tiene muchísimas dimensiones psicológicas, físicas, lingüísticas. No, simplemente aquellos aspectos, en razón de la pretensión que usted tiene con su estudio, ahí está la relación de todas la consideración dinámica de todo. Es decir, no partir de un cuestionario ya hecho, que me valga para todo, no. Pero tampoco no llevar nada, sino previamente, y ahí está el carácter analógico del concepto de usuario, que a usted le pide una actitud analógica con respecto al usuario. Es decir, aquellos aspectos que le vengan relevados desde una consideración de lo que usted entiende por información que tiene que considerar en relación con lo que usted pretenda realizar. Eso es un juicio que tiene que realizar usted metodológico antes de ir y de entrarle a la comunidad, y que se puede, a su vez, reformular, replantear en la medida en que usted va entrando. No considerarlo como algo estático, tampoco. Desde esta conciencia de dinamicidad, de flexibilidad, de elasticidad, de apertura, creo que se puede llegar a una integración, una cierta integración a los efectos que usted pretenda en relación con lo que usted considera información socialmente relevante de esa comunidad para su estudio. Claro, me dice, bueno, ¿y qué hago en concreto? ¿No? Pues eso también depende del investigador.
Es decir, ahí cada persona también es un mundo y cada investigador es un mundo. Es decir, el investigador tiene que ser consciente que él también es persona. Procesos de empatía, de que él también tiene su vivencia, su existenciario. Entonces, es una especie como de reflexión personal en relación con el objeto también. Es decir, ahí es donde creo yo que está la clave metodológica para esto, precisamente entrarle aquí, como dice usted, ¿no? Uh-huh. Sí. Exacto. Usar las tácticas y las estrategias que nos acaba de exponer, ¿no? Exacto. Porque yo como investigador voy a ver qué estrategias y qué tácticas uso para entrar y hacer el estudio en esa comunidad. Exacto. Eso es lo que le va a dar a usted base metodológica y rigor metodológico a su trabajo. Y esas estrategias y tácticas pueden ser de distintas maneras en función de cómo usted de lo que usted pretenda y del tipo de información que usted considere relevante como objeto de estudio en relación con el sujeto que usted estima como usuario. Claro, es una reflexión profunda, ¿no? Y difícil puede serlo, ¿no? Pero que tampoco hay que cerrarla de entrada. Es decir, tampoco cuando uno llega y piensa, voy a estudiar, por ejemplo, pues como hiciste en este caso tú, ¿no? Los tequileros, pues obviamente llevas unas ideas previas que tienes que, pero que hay que reformular permanentemente. Es decir, también eso hay que tenerlo en cuenta. Llegar con un cuestionario cerrado, aparte que es un método muy univocista, en este caso, que es válido, obviamente, en determinados tipos de usuarios y comunidades, entiendo yo, muy, muy claramente determinados y muy claramente determinada su función y sus características, ahí no puede uno llegar, pues se hace un cuestionario y es lo mejor, es lo más eficaz. Comprenderás eso, ¿no? El juicio interpretativo que vas a hacer se sustentaría sobre eso. Pero en ámbitos más abiertos, incluso desconocidos para la persona investigador o profesional de la información, sí es importante esa conciencia de permanente movimiento, o sea, de permanente flexibilidad que se determina y se retroalimenta en función de las acciones y los juicios hermenéuticos concretos que tú vas a realizar en función de tu vivencia como investigador y tu relación con el usuario en particular. O sea, ahí creo que hay un principio inicial que puede servir. Uh-huh. Bueno, ¿alguna otra inquietud que tengan por ahí? Indudablemente el estudio de la comunidad previa a un estudio formal para aplicar un instrumento, pues yo creo que es necesario. Indudablemente para hacer una interpretación de esa comunidad primero, sobre todo si nos es desconocida. Porque cuando nos es desconocida, pues tenemos que ir con prudencia, acercarnos a esa comunidad para poder después agarrar esos elementos e interpretar el estudio que vayamos a hacer. Porque si no, si lo hacemos, tú lo mencionabas, si lo hacemos así de imprevisto, llegamos y queremos aplicar un instrumento, pues no va a resultar. Tenemos que adentrarnos. ¿Alguna otra inquietud, por favor, que tuvieran por ahí? A ver, Amado. Doctor, muchas felicidades por tu exposición. Gracias. Mientras exponías uno de los puntos, yo aquí anoté, hay una semejanza muy grande entre la cuestión hermenéutica y la web 2.0, que es ahora el tema del encuentro. Entonces, y en el sentido de esta interactividad que se requiere al interpretar tanto lo que, digamos, el texto, ¿no?, que plantearía el usuario, como el contexto que tendría que entender el profesional para poder dar una respuesta adecuada. En ese sentido, la pregunta concreta sería, ¿cuáles aspectos tú consideras que tendrían como en común la web 2.0 y esta parte de la hermenéutica? Uh-huh. Efectivamente, la problematicidad de todo esto se especifica por el hecho de la web 2.0. O sea, hay elementos, creo que hay que tener en cuenta, específicos que tienen que ver con, lo ponía de manifiesto ayer la doctora Villaseñor, con estos perfiles tan específicos de carácter filosófico, cultural, que caracteriza a un usuario web 2.0. Efectivamente, un usuario de este tipo, esto es una cultura que surge en un contexto muy concreto, que es el de la posmodernidad, el de la sociedad de la información y del conocimiento, la sociedad técnica,
que entiende que se puede comunicar la gente con dispositivos. Tú esto se lo dices hace un siglo a una persona y no se lo cree. Que tú te puedas comunicar con un dispositivo electrónico con otra es algo que no le entra en la cabeza. Fíjese cómo ahí ya tenemos un condicionante muy interesante. Y en segundo lugar, que piensa además que se están comunicando cuando uno lanza un mensaje por WhatsApp y a las 3 horas le responde ese mensaje. Cuando la comunicación, al menos así ha sido siempre tradicional, tiene que ver con la instantaneidad en un lugar y en un tiempo concreto. Es decir, aquí se pueden derivar las comunicaciones temporalmente de manera indeterminada. Cuando la comunicación entre las personas siempre se ha dado hic et nunc, aquí y ahora. Claro, esto nos perfila un nuevo tipo de sujeto. Esto nos lleva a un nuevo tipo que exige una comprensión de los condicionamientos culturales en que surge todo esto. Y esto hace que los estudios de usuario de ese tipo de usuarios tengan en cuenta estas circunstancias. Y que haya un trabajo ahí de fondo muy potente y muy fuerte, de mucha profundidad, para determinar qué es un usuario 2.0 de fondo, ¿no? Que es un trabajo que yo creo que es algo que tienen ustedes que hacer ahí y que además lo hace muy problemático porque en la medida en que está proliferando este tipo de usuario hoy y en que además ese usuario en su vida cotidiana se maneja de manera, si quieren, tradicional, usted cuando está conmigo personalmente se comunica de una manera distinta a cuando está relacionándose por correo electrónico o por una red social. Conjugar ambos aspectos también en la configuración de qué tipo de usuario estamos hablando. Es muy complejo, o sea, es muy complejo. Amén de que luego el usuario 2.0 pues es un usuario virtual. Un usuario virtual significa que es un usuario que está fuera del tiempo y del espacio. Es decir, lo que ha hecho la tecnología y las redes sociales y todo esto es, creo yo, romper los patrones clásicos de espacio y tiempo. Entonces, claro, estamos hablando de cuestiones que tienen ya una naturaleza física, incluso, de hábitat físico. Amén de que la exposición pública que supone determinados instrumentos de la web 2.0, como las redes sociales, haga que el usuario 2.0, lo que allí manifiesta o aparente, no necesariamente sea lo que se corresponda con la realidad o tenga una interpretación o una autointerpretación o sea el resultado de una interpretación de sí mismo del usuario para presentarse de esa manera. Por ejemplo, te dicen, cuando usted busca trabajo tiene que incidir en esto y en esto. Y tienes que contarte, venderte de esta determinada manera. Entonces tú ahí te autopercibes de una determinada manera, que no significa que mientas necesariamente sobre tu personalidad, pero sí la modulas de una determinada manera y las pones ahí. Entonces, si usted como investigador que quiere hacer un estudio de usuarios de ese tipo de usuario, tiene que tener en cuenta eso. Es muy difícil, creo yo, es muy difícil. Pero bueno, estamos empezando. Y bueno, pues creo que ya se nos vino el tiempo encima, si no le damos oportunidad a la siguiente mesa. Terminaríamos aquí esta conferencia y les invitamos en unos 10 minutos por lo mucho para pasar a la mesa número 4, que es la que se ve. Le agradecemos mucho al doctor. Gracias.